Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, somos los seres de luz. En la calma de sus corazones, estén presentes en estos tiempos que están atravesando. Estén cada vez más presentes en este espacio sagrado en el que pueden manifestarse, y a través del cual nos unimos a ustedes. Como se ha dicho muchas veces, esto requiere interiorización de su parte, un pequeño esfuerzo para despertar esta conciencia superior y llevarla al nivel de su corazón. Ustedes son hermanos y hermanas que actualmente se encuentran en un estado de tensión interior. No estamos hablando específicamente de ustedes aquí. Les agradecemos su presencia aquí. Hablamos en nombre de la humanidad en general, que atraviesa una era de agitaciones extremadamente profundas, conmovedoras y perturbadoras. Por eso, nos dirigimos a ustedes, que están comenzando a conocer este proceso de interiorización de su conciencia superior a nivel de su corazón. Por eso, les pedimos que sientan el poder que su ser interior puede tener en acciones importantes en este mundo. Por eso, les pedimos que acompañen el descenso de esta energía al centro sagrado de su corazón, a través de la visualización. Es a través de esta acción que encuentran su verdadera identidad, y conectan quiénes son realmente. En este mundo y a sus realidades ilusorias, les han hecho vivir fuera de ustedes mismos, viendo entre sus hermanos y hermanas a aquellos, que solo se sienten atraídos por su apariencia externa, que representa para ellos toda la verdad de su ser. Es decir, toman como única realidad este traje que se han comprometido a tomar prestado durante el corto tiempo de sus vidas. Por eso, desde tiempos antiguos han sido llevados a darle importancia a esta envoltura, a darle importancia a esta ilusión mortal. Se los venimos diciendo desde hace tiempo para que cada vez se den cuenta más de que su sublime realidad no se encuentra fuera de ustedes, sino que está en ti, dentro de ti. Es como un niño interior que reconoces, que crecerá cada vez más, a quien presentarás para que, a través de su gran sabiduría, tome las riendas de tu vida. Cuando decimos toma las riendas de tu vida, significa que esta realidad profunda, primordial que es tuya, esta realidad divina, a través de la intuición que te trae, realmente te lleva en estos tiempos, que estás pasando por el camino claro que debes tomar. Todo se está haciendo ahora, y lo saben bien para que no se den cuenta de este encuentro interior, de este reconocimiento interior. Todo lo que se presentó te habrá traído hasta este punto, fuera de ti, a la ilusión total de este mundo que te rodea. Esta energía de separación de ti mismo, alimentó estas fuerzas involutivas que te llevaron a tu caída, a la distancia de ti mismo. Esto es lo que se cuenta en la Biblia. Han caído del paraíso terrenal, han caído de su realidad divina. Por todo lo que está sucediendo actualmente en su plano, por el esfuerzo que han hecho, por la elección que han asumido, al venir a esta realidad a través de esta nueva encarnación, con todo lo que han adquirido anteriormente, con el despertar que enciende sus corazones, han elegido regresar a este mundo, a esta densidad. Para participar en este profundo trastorno de conciencia, en esta transición de un plano a otro, esta elevación vibratoria liberadora. Puede que todo esto no sea fácil, como ya han comentado entre ustedes anteriormente. Esto a veces les parece pesado, difícil, porque, una vez más, en la conciencia limitada que tenían, que pusieron en primer plano ligada a su mente inferior, permanecieron prisioneros de este torbellino incesante, que los arrastraba completamente fuera de ustedes mismos, por el descubrimiento de que la llave mágica, que habían encontrado para abrir la puerta sellada de su conciencia superior, los iba a liberar de las servidumbres ligadas al funcionamiento de este viejo mundo. Ahora están aprendiendo a descubrir la extraordinaria riqueza que se les presenta cuando están en el espacio sagrado de su corazón. Es por eso que les pedimos cada vez más que se alejen a nivel energético de este mundo, de esta realidad ilusoria, para reenfocarse en la realidad de su presencia divina. Es importante que conciban la realidad de esta fuerza extraordinaria,
que se revela en el centro de ustedes mismos. Es ella quien transformará su plan cuando la pongan en marcha, cuando activen estos poderes divinos que son suyos. Este poder que despliegan individual y colectivamente es el del milagro del amor, el de la ayuda mutua, el de la compasión, el de la apertura a los demás. Esta apertura del corazón no es solo una palabra, es un poder para ser bien reconocido, para ser sentido, para ser desplegado desde el centro de tu ser. Así se transforman las cosas, así como su mundo cambiará, se purificará, se elevará. Por eso les pedimos que sean cada vez más conscientes del poder de su ser, a través de este contacto que se han comprometido a lograr. También nos gustaría que aceleraran cada vez más este movimiento de elevación. Si permanecen en la pesadez de lo viejo, cayendo de nuevo en el incesante torbellino, que cada vez se encierra más en el nivel energético de la realidad actual de su mundo, sentirán todos estos miedos colectivos, estas ansiedades cultivadas, desplegadas intencionalmente, estas energías de frustración e intensa violencia. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Todo esto se les muestra con insistencia, porque quienes los gobiernan quieren que sigan atraídos por estas pesadumbres, por estos miedos paralizantes, que impiden cualquier acción de libertad. Sepan que todo esto sigue siendo ilusorio en la conciencia y el poder de tu ser interior. Vuela sobre este universo oscuro con paz en tu corazón. El amor, la luz y la serenidad los invaden. Estas energías desarrolladas profundamente dentro de ti, se unen a un egregor creado por el colectivo de tus hermanos y hermanas despiertos, habiendo comprendido y realizado su poder, habiendo reabastecido su fuego interior, consumiendo dentro de ellos toda la escoria de su personalidad anterior. Lo que estás experimentando actualmente es fenomenal, en el sentido de que te encuentras en el centro de dos conciencias, dos posibilidades de realidad. Dejas una conciencia de encierro para encontrar la libertad interior, que desplegará dentro de ti, para conectarte con todos aquellos que están en este importante movimiento, quienes descubren el propósito de su encarnación, volviéndose finalmente hacia la sublime realidad de su poder divino. Cuando decimos poder divino, esto no debe alejarte de ti mismo, ya que siempre has sido educado para ubicarlo fuera de ti, en un espacio inaccesible a los pobres humanos que creían que eras. Les decimos, por el contrario, con insistencia, ya que hablamos a través de diferentes mensajeros de nuestras palabras, que este poder está en ustedes, son ustedes mismos, son parte de este poder. Han venido de él, se hace realidad y vive a través de ustedes, en cada uno de ustedes. Sí, repetimos, son seres divinos y no pobres humanos desheredados de su poder, que vagan sin rumbo por este mundo durante demasiado tiempo. Cuando comprendas esto, y hayas alcanzado este estado interno de dicha vinculado a esta conexión profunda, te elevarás por encima de todo lo que se te presente, y transformarás este mundo con el resplandor de tu luz. Tienes el poder de calmar simbólicamente los mares embravecidos que se arremolinan a tu alrededor, y las aguas tumultuosas representan las emociones muy perturbadas de la humanidad. Tienes el poder de transformación, de transmutación sobre todo lo que se presenta a tu alrededor. Si te decimos esto es porque te escuchamos, sabemos lo que piensas, conocemos el estado latente de preocupación, que siempre existe en lo más profundo de ti, al nivel de tu mente. Siempre es Él, quien te perturba, es siempre Él quien los lleva a estas contradicciones de las que muchas veces se complacen, ya que de ellas se alimentan en la complejidad y en la satisfacción de sentirse infelices, de estar enfermos. Esto te da la impresión de que otros vendrán a ti, se quejarán, ya que cuando estás en la conciencia de tu ser interior. Te hemos dicho que por el poder de la luz divina que desciende en visualización en cada una de tus células, esta energía te limpia por completo, realza tu cuerpo energéticamente, purifica tu mente y tus pensamientos, para que se vuelvan hacia creaciones positivas que cambiarán profundamente tu vida.
Escapa así del malestar que muchos mantienen por ignorancia. ¿Quién eres en realidad? Eres amor, eres poder del corazón. Son, como dijimos, seres divinos, magos de la vida. Nadie debe dirigir su vida excepto su conciencia interior y superior, aportándoles la intuición, proporcionándoles las respuestas para hacer avanzar por el camino luminoso hacia el que están conduciendo. Esta es la realidad que debes vivir ahora para que ya no te permitas flotar fuera de ti mismo. Así que nos vas a decir. Es muy fácil para ti decir eso, mientras que para nosotros es difícil. Ya pensando eso, te equivocas. Es tu pequeña mente la que interviene. Así han sido educados en la obediencia a lo que se les mostró, en la incompetencia que les fue enseñada, en el no reconocimiento de ustedes mismos, en la obligación de creer en quienes se presentaron como sus directores de conciencia. Nunca han sabido confiar en la realidad de su ser divino, nunca supieron cómo decir no a lo que se les presentó. Ahora es el momento de realizar esta acción, y aprender a decir este no, respetando al otro, afirmando con amor lo que les dicta su conciencia superior, sin actuar con ira, porque esta energía no es compatible con la de sus corazones. Afirma este no, con la sonrisa de tu alma, el poder del amor de tu corazón. Así interviene tu poder en los movimientos transformadores de tu mundo. Si pudieras verte desde fuera de ti, y observarte como nosotros te vemos, cada momento de tu vida en las diferentes etapas que atraviesas, verías a qué te lleva tu ira, a qué te encierra la falta de amor, en esta energía oscura que luego se libera de ti. Mientras estés en la serenidad de tu ser interior, en la serenidad que se despliega desde ti, observarás estos magníficos colores y energías vibrantes conectadas a la fuente divina. Vemos con alegría que cada vez más ustedes comprenden y viven con convicción esta revelación de su poder interior. Paz y amor dentro de ti. Gracias, somos los seres de luz. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.